la palabra de Dios en el libro de San Juan, capítulo 3. ¿13? 3. Ah, 3. Capítulo 3 del libro de San Juan. Y voy a titular este pequeño temita, la regeneración. En el capítulo 3 del libro de San Juan, Nicodemo visita a Jesús. En el versículo 1 dice: y había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, príncipe de los judíos. Este vino a Jesús de noche y díjole: Rabí, sabemos que ha venido de Dios por maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no fuere Dios con él. Respondió Jesús y díjole: de cierto te digo, que el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios. Dícele Nicodemo: ¿cómo puede el hombre nacer siendo viejo? ¿Puede entrar otra vez en el seno de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, pues es necesario nacer otra vez. Amén. De esos versículos de la palabra quisiera hablar en esta tarde sobre el nuevo nacimiento. Según los eruditos de las Escrituras, todos concuerdan de que el nuevo nacimiento es la regeneración del creyente. La palabra regeneración es una palabra de raíz griega que significa un proceso de cambio. En este pasaje de la Biblia nosotros vemos a un hombre llamado Nicodemo, un maestro. Si traemos a este hombre a este tiempo, es como si tuviéramos a un doctor en divinidad, a un gran teólogo. El Señor Jesús le dice a Nicodemo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver ni puede entrar al reino de Dios. Ahí en la Escritura vemos que el Señor le dice: es necesario, es menester nacer otra vez, nacer de nuevo. Entonces, ¿qué es el nuevo nacimiento? El nuevo nacimiento es un cambio de naturaleza interna, es la regeneración del creyente. Hoy en día se puede ver muchas veces a muchas personas que profesan cristiandad dentro de las iglesias, e inclusive teniendo mucho conocimiento y teniendo mucho tiempo asistiendo a la iglesia, se puede ver por su vida, por su carácter, por sus frutos, de que no han nacido de nuevo, no han sido regenerados. ¿Se da cuenta usted? Por eso la importancia del nuevo nacimiento. El apóstol Pablo, hablando de esto, dice en sus cartas: el viejo hombre tiene que morir y tenemos que ser revestidos del nuevo hombre. Y el nuevo hombre es Jesucristo, el Cristo de la gloria. Mire, el sermón más importante y el sermón más grande que puede tener un hombre es que uno pueda reflejar la vida, el carácter, la dulzura y el amor del Señor Jesucristo. ¿Se da cuenta? Es por eso que cuando Él estaba en la cruz, todos conocemos la historia, todo lo que le habían hecho, pero sin embargo Él no se enojó, no se vengó, no los odió, no les guardó rencor. Él dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Se da cuenta? Eso es el nuevo nacimiento. Estamos hablando de la persona del Señor Jesucristo en nuestra vida. Según la profecía bíblica, nos ha tocado vivir en el último tiempo, el tiempo final.
Este tiempo final está identificado con la edad de la iglesia de la Odisea. Porque cuando nosotros vemos en el libro de Apocalipsis, no solamente vemos 7 iglesias históricas, vemos 7 iglesias proféticas que forman parte de toda esta dispensación gentil. Y vemos la condición de la iglesia en general, hablando tanto del catolicismo como de los protestantes. La iglesia de la Odisea ciega, desnuda, miserable, cuitada, apartada de Dios, quebrantando los mandamientos de Dios, alejada de Dios. Una iglesia mundana, una iglesia tibia, una iglesia fría, una iglesia que ha traído el mundo y la ha metido dentro de la iglesia. El otro día encontré a un pastor en el centro que está bailando reggaetón cristiano. Tuve la oportunidad de conversar con él. Yo le dije, no hay reggaetón cristiano. Está usted mezclando las cosas del mundo con las cosas de Dios. Y la Biblia dice, un poco de levadura leuda toda la masa. Y son las pequeñas zorrillas las que destruyen todo el viñedo. Traen muchas veces las cosas del mundo y las mezclan con las cosas de Dios. Pero él de todas formas quería tener razón. De todas formas quería justificar lo que estaba haciendo. Yo le dije, si usted tiene razón, entonces Dios está equivocado, porque Dios rechazó a Caín. Y Caín hizo todo lo que hizo Abel. Se hincó, levantó su altar, adoró, fue sincero, lo hizo al mismo Dios que su hermano Abel hacía, pero Dios lo rechazó a Caín, porque lo hizo a su propia manera, lo hizo a su propia forma. El Señor le dijo, si bien hiciere, no hubiera sido enaltecido. Si él hubiera hecho conforme a la palabra de Dios, conforme a la Escritura, conforme a la voluntad de Dios, entonces Dios lo hubiera aceptado como aceptó la ofrenda de Abel, pero Dios lo rechazó. Y si Dios rechazó a Caín, sería injusto que Dios rechazara tantos altares falsos que vemos ahora. ¿Ven? Pero nos ha tocado vivir, hermanos, en el tiempo del fin, en el último tiempo. Este es la peor generación. Imagínense cómo está este mundo, hermano. Estaba leyendo en unas encuestas, decía el 85% de gente de aquí de esta nación, el 85% ve películas pornográficas. Imagínense, hermano. Y muchas veces dentro de esa gente hay gente que profesa cristiandad. ¿Cómo se ha cumplido entonces? ¿Cómo se están cumpliendo las Escrituras? Los falsos profetas, los falsos maestros, los apóstatas, los herejes, falsos hermanos entre nosotros. ¿Se da cuenta usted? La palabra dice, por sus frutos lo conoceréis. Una vez conté una historia de un pastor, un doctor en teología que iba con su tremenda Biblia a la cima del cerro a hacer su culto a la iglesia. Y cuando él iba hacia el servicio, cuenta la historia que escuchó que alguien venía caminando detrás. Cuando él vio por detrás quién venía, era un hombre, venía cargando un tremendo bulto. Y él pudo observarlo detenidamente y vio que tenía llagas en sus manos. Y él dijo, es el Señor. Se acercó y dijo, Señor, déjame que te ayude a cargar. Seguramente llevará los pecados del mundo. El Señor le dijo, no, son los tuyos nada más. ¿Se da cuenta? Entonces a veces los actos hablan más fuerte que las palabras. A veces hay creyentes que solamente se están pegando plumas de paloma, cuando en su naturaleza no lo son. Por eso el Señor Jesucristo le dice algo tan importante a este hombre, a este doctor de la ley, a este Nicodemo, a este maestro de Israel. Le dice, tan importante, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Por eso el salmista en el 51:5 de los Salmos dice, en pecado me concibió mi madre, y en maldad he sido formado. Nacemos en pecado, somos formados en maldad, venimos a este mundo hablando mentira, estamos llenos de odio, de celo, de egoísmo, de envidia, y necesitamos cambiar, necesitamos nacer otra vez.
necesitamos ser regenerados por el Espíritu Santo, necesitamos reflejar la vida, el carácter, el amor, la dulzura del Señor Jesucristo. Tenemos que predicar, enseñar con nuestra propia vida. ¿Se da cuenta usted? Que la misma gente, los mismos vecinos, aquellos que nos conocen puedan realmente ver que Cristo vive en uno, que el Señor Jesucristo mora y vive en nosotros. Por eso el Señor decía siempre, por sus frutos los conoceréis. Nosotros vemos una lista ahí en el libro de Gálatas, lo que son los frutos del Espíritu Santo y lo que son los frutos de la carne. Son dos cosas totalmente contrarias, totalmente distintas. El Señor le dice a Nicodemo 2 veces. Y en una vez le dice, es menester, es necesario, es importante nacer nuevamente. Pedro lo llama el creyente renacido. Un cambio de naturaleza interna. Qué diferente es un creyente renacido a un creyente que no ha renacido. Por eso vemos gente todavía viniendo a la iglesia teniendo malas costumbres, mintiendo, orgullosos, soberbios, déspotas, jactanciosos. ¿Ve? Son capaces de pelear con una sierra eléctrica, con un temperamento, con un carácter igual como a la gente del mundo. Es tan importante, por eso la regeneración, es tan importante ser creyente renacido, es tan importante buscar el nuevo nacimiento, porque la Escritura dice, si no, no podemos ver y no podemos entrar al reino de Dios. Esa palabra ver en la raíz griega significa entender. Ni siquiera vamos a poder entender las cosas de Dios si no hemos tenido esa experiencia con Dios, si realmente el Espíritu Santo de Dios no está morando, no está viviendo en nuestra vida. ¿Cómo puede tener uno el Espíritu Santo en su vida y todavía estar mintiendo, todavía estar fumándose un cigarrillo, todavía estar tomando un copete, todavía estar mirando a las mujeres por la calle y sintiendo concupiscencias por ellas? El Espíritu Santo no puede bajar a esa deshonra, porque el Espíritu Santo es santo. Es por eso el Señor Jesús inclusive tipifica al Espíritu Santo con la paloma. Y la paloma, mire, la paloma es una mensajera de paz. La paloma es fiel a su compañero. La paloma no tiene hiel de amargura. La paloma ni siquiera tiene que bañarse, dentro de ella produce una glándula de aceite y se mantiene limpia todo el tiempo, es pura, es pacífica. Esa es la naturaleza de la paloma, es por eso el Espíritu Santo está representado en esa ave. Entonces cada uno de nosotros tenemos que juzgarnos si realmente tenemos el Espíritu Santo o no. Porque nosotros podemos decir muchas cosas con los labios, con la boca, podemos decir muchas cosas. Podemos decir somos cristianos, somos creyentes, somos nacidos de nuevo, tenemos el Espíritu Santo. Podemos decir muchas cosas, pero nuestros actos siempre van a hablar más fuerte de lo que nosotros podamos decir. Siempre va a hablar más fuerte. Tenemos que predicar con nuestra vida, tenemos que predicar con nuestra conducta, tenemos que predicar con nuestro ejemplo. ¿Se da cuenta? Porque Dios no mira el tiempo que uno tiene, ni tampoco mira el conocimiento que uno tiene. Ninguna de esas cosas nos va a llegar al cielo. Usted sabe que el diablo también conoce la Escritura. El diablo toma la mente del hombre, pero Dios toma el corazón. ¿Se da cuenta? Por eso el salmista dijo, en pecado me concibió mi madre, y en maldad he sido formado. Nacemos con esa naturaleza pecaminosa, esa naturaleza caída, y es por eso necesitamos nacer otra vez, necesitamos ser renacidos, necesitamos ser regenerados, necesitamos ser cambiados, transformados, tener realmente una experiencia con Dios, que nuestros actos, nuestra vida, nuestro ejemplo, nuestra conducta, nuestro testimonio realmente dé evidencia que nosotros conocemos al Señor. ¿Se da cuenta usted? Uno ha visto tantas cosas. ¿Ve? Uno ha visto tantas cosas y uno se va dando cuenta cómo se cumplen las Escrituras. Vemos pastores
siempre por la televisión, por los diarios, por la radio, que han caído en grandes escándalos. Pastores siendo teólogos, pastores que tienen años en el Evangelio